de la palabra de Dios. Amén. Como siempre le invito, conéctese con Dios, con su palabra, porque su palabra es verdadera. Cierre ahí sus ojos por un instante. ¿Por qué no le dice a Dios: yo te necesito? Necesito tu palabra. ¿Por qué no le dice a Dios: mis pequeños, para los que tienen pequeños, necesitan tu presencia, necesitan tu palabra? ¿Por qué no le dice usted a Dios: Señor, mis hijos necesitan tu palabra, yo necesito tu palabra? Si usted tiene algo muy fuerte, que lo domina, que sabe que no está bien, ¿por qué no le dice ahorita: yo quiero, Señor, ser transformado a través de tu palabra? Si usted está sintiendo que su hogar es como si estuviera en una nube oscura, ¿y usted por qué no le dice: Señor, yo no quiero más esa nube oscura para mi hogar, para mi familia? Quiero que la luz de tu palabra entre y alumbre y saque esas tinieblas. Si usted se siente cansado, quizá ha luchado y luchado y luchado y no ve la prosperidad, la bendición, ¿por qué no le dice: Señor, tal vez me siento sin fuerzas, pero quiero, Dios, que a través de tu palabra me des fuerzas nuevas? Si usted también quiere decirle: Señor, yo sé que tú esperas mejores cosas de mí, esperas mayores cosas de mí, ayúdame, Señor, a través de tu presencia, de tu palabra, para que haya ese cambio. Si usted es padre o abuelo y es consciente de lo que está en el mundo moviéndose, absorbiendo cada vez más jóvenes, cada vez más jovencitas, aún bebés ya los absorbe ese movimiento mundial que hay de tinieblas, ¿por qué no le dices: Señor, que no sea así con mis hijos, que no sea así con mis nietos, que ellos caminen a la luz de tu palabra, que ellos caminen a la luz de tu salvación, que tu Espíritu Santo me sustente, a mis niños, a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, para que ellos no se pierdan? Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, abra su Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 18. Vamos a leer, haciéndolo en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer un poco más atrás. Vamos a leer el versículo número 15 en adelante. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bueno, desde el 14 está bien. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Título de la enseñanza: aprovechar muy bien la provisión que viene de Dios. Tome asiento, por favor, ponga mucha atención. El mundo y en Colombia se están anunciando cosas terribles en la economía, y no lo están anunciando adivinos, no lo están anunciando alarmistas, lo está anunciando gente que se sienta a estudiar
muchos años qué es la economía, cuál es el movimiento financiero de un país, y están diciendo lo que viene va a ser terrible, algo que llaman una recesión. En China están hablando en el mundo de que en China tal vez ya está la posibilidad del COVID-20, lo llaman. Y dicen puede salir con más fuerza que el COVID-19. En el calentamiento global, los europeos dijeron, en el año 25 llegará a un punto la temperatura que será irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a derretir aún más el casquete polar, van a aumentar los niveles del mar y muchas ciudades costeras van a desaparecer. Al haber tantos problemas en el clima, van a disminuir enormemente los caudales de ríos en los campos. Por tanto, va a las cosechas y la leche va a ser mucho menores. Aún los médicos dicen que el cambio climático va a acentuar más problemas virales, más problemas bacterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no debería alarmarnos porque ya está anunciado en la palabra de Dios. Ya Jesús de Nazaret hace muchos años nos dijo que eran señales para el tiempo del fin. Pero la misma palabra que señala eso, señala que hay una provisión para el pueblo, que hay una bendición para sus hijos, que hay provisión. En medio del desierto Dios les dio agua. En medio del desierto Dios les dio maná. En medio del desierto hizo aparecer codornices. Y en medio de ese desierto tuyo, Dios va a hacer aparecer algo. La pregunta es, ¿estás listo para recibirlo? ¿Crees que los puedes recibir? ¿Crees que mereces recibirlo? Y ahí es donde entramos nosotros a examinarnos qué nos falta, qué me hace falta, qué debo corregir. Me falta fe para recibir esa provisión. Me falta creerle a Dios y a su palabra. Me falta dejar algo, un pecado, una terquedad, alguna cosa para poder recibir esa provisión. Pablo aquí dice que el entendimiento se embotó. Yo no sé cuántos son aquí de origen campesino o han ido a fincas. Y era un término que se usaba. Y le decían a uno, coja esa rula o esa macheta porque la otra tiene el filo embotado. El filo de esa, ya no use esa macheta, le decían a uno, ya no coja esa peinilla para ayudar a algo, porque eso tiene el filo embotado. O sea, ya no corta, ya perdió su capacidad. Ese término lo usa aquí el apóstol Pablo para decir la capacidad de entender a Dios, la capacidad de entender la palabra de Dios se puede embotar. Se puede perder la precisión, se puede perder el alcance de lo que Dios quiere. Y dice aquí que cuando leen la Biblia del antiguo pacto, está hablando de los judíos, quedaban como un velo. Haga usted una vez algún ensayo cuando esté por ahí. Póngase un velo de los mismos que se colocan antes de las cortinas. Usted distingue algunas cosas, pero no ve bien. Por eso se pone el velo. Por eso las hermanas, las mujeres son tan estrictas con eso. Sale uno por ahí en pantaloneta y ellas, espérate, que el velo no está corrido. ¿Es así o no es así? Porque ellas saben que se distingue algo, pero no deja ver la totalidad. Y usa este ejemplo para decir que el velo es como una persona que sin el entendimiento, que si no entiende qué es lo que le está hablando Dios, qué es lo que le está proponiendo Dios, que si no entiende cuál es el camino que lleva y que Dios le está diciendo no es ese camino, que si no entiende que el Señor le ha pedido una y otra vez, tienes que dejar eso, tienes que dejar eso, tienes que dejar eso, es como si tuviera un velo todo el tiempo. No va a haber la bendición, no va a haber la salida. Yo sé que si alguien hace el experimento del velo, va a sentir que en cualquier momento puede tropezar y caer.
Y sigue usando este ejemplo Pablo para decir que aún en este tiempo hay un velo que es más delicado todavía. Está en el versículo número 15, que es el del corazón. El corazón es el centro de las emociones y su corazón puede envolverse en un velo. Entonces, ¿qué pasa? El corazón ve solo lo que quiere ver, los sentimientos, las emociones. No te conviene tener un velo en el corazón, porque Dios te va a hablar muchas cosas al corazón. Y si no lo entiendes, mire, aquí hay personas que Dios les dice hoy a través mío que mientras no limpien el corazón no van a ver la bendición. Aquí hay personas que Dios les dice hoy a través mío que las grietas en su propia casa y en su propia familia se están volviendo cada día más profundas. Que no se engañen a sí mismos. Y que Dios quiere no que esa familia y esa casa termine derribada para que después haya llanto sobre ella y decir si yo hubiera hecho, si yo hubiera dispuesto, si hubiera dejado. No, Dios quiere que esas grietas sean reparadas ya. Dele ese aplauso al Señor si se lo va a dar. ¿Qué más dice Pablo acá? Que hay una sola forma de quitar ese velo, y es en el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ustedes saben que el gran llamado, el primer gran llamado de nuestro Señor Jesucristo fue: Él iba por las calles después del ayuno de 40 días y 40 noches. Después de su bautismo y de su ayuno, sale por las calles con el respaldo del Padre, con la presencia del Espíritu Santo. Y su mensaje por las calles con su poderosa voz era: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos y convertíos. Iba por todas las calles subiendo la voz y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A usted no le llama la atención por qué el Señor hizo tanto énfasis en estos dos aspectos de arrepentirse y de convertirse? ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios quiere una transformación. No quiere que sigamos siendo cristianos llenos de pelos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, tercos, voluntariosos, que es lo que a nosotros nos parece, que es lo que creemos. Aún hay gente que tiene un velo tan tremendo y cree que Dios hace como Él. Dios no va a hacer como tú le pidas. Él decide si lo hace o no lo hace. Por eso hay que orar. Convertirse. Arrepentirse es cambiar la mentalidad. Si tu mentalidad no cambia, jamás podrás transformarte. Si mi mentalidad no cambia, jamás podré transformarme. Si tu mentalidad depresiva no cambia, jamás podrás transformarte en una persona de éxito, de alegría. Si tu mentalidad opresiva de someter a otros, de que otros hagan lo que a ti te parece, no cambia, jamás dejarás de tener cargas y angustias, porque se te devuelven. Lo que le haces a otro, te hacen a ti. Es norma bíblica. Y dice: convertirse es cambiar la vida. ¿Qué es convertirse?, me preguntó alguien. Pues el que se emborracha ya no lo haga más. El que fuma marihuana ya no lo haga más. El que le gusta el bazuco ya no lo haga más. El que le gusta la pornografía ya no lo haga más.
El que le gusta todavía buscar allá en la brujería, en la hechicería, en los agüeros, ya no lo haga más. El que murmura, el que critica, ya no lo haga más. Eso es convertirse. Amén. Y solo Cristo nos hace convertirnos. El Espíritu Santo. Y el velo se quitará. ¿Sabe? Hay muchas bendiciones que vienen. ¿Cuántos creen que vienen muchas bendiciones? Y usted me dirá, pero acaba de decir, predicador, que hay en el mundo crisis económica. Yo le digo, eso dice el mundo, pero la palabra de Dios revela un secreto tremendo. Yo no sé a quién le gusta recibir los secretos de la palabra de Dios. Váyase al libro de Ageo, por favor. Váyase al libro de Ageo conmigo. Ageo capítulo 2. Esté muy atento a esta palabra. Esté muy pendiente a esta palabra, por favor. Amén. Dice Ageo capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Así es, el pastor Rosso se puso en pie. Si usted también lo quiere hacer, dígalo: Señor Dios de la gloria, yo quiero que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros para que no haya temor. Ahora, como usted ya está sintonizándose que su familia es muy importante y usted no la quiere destruida, no la quiere dañada, no quiere dejar que su familia termine en ruinas sentimentales y emocionales, hable y diga: Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, que no nos falte tu presencia. Alguien que diga aquí: yo no quiero que mi familia sea destruida, yo no quiero que mi familia termine en ruinas, en odios, en resentimientos, en amarguras. Yo quiero que mi familia esté edificada, hermosamente edificada en Cristo Jesús de Nazaret, en la paz de Dios, en el amor de Dios, en el consuelo de Dios, en el respeto que manda la palabra. Y yo creo que si no está tu Santo Espíritu, eso no se puede hacer. Y yo necesito, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de mi casa, en medio de mi familia, en medio de hogar. Alguien que diga conmigo: yo no quiero la destrucción de mi hogar, yo no quiero la destrucción de mi familia, no quiero la destrucción de la relación con mis hijos, con mis hijas, con mi esposo, con mi esposa. Y necesito, anhelo la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude allá en nuestro hogar, en nuestra casa, con todos los asuntos, Señor. Gracias. Tomen asiento, por favor. Y el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros siempre y cuando ¿qué? Tengamos a Cristo. ¿Se acuerda? Que el Espíritu Santo y Cristo trabajan a la par. Si usted tiene a Cristo en su corazón, el Padre le da al Espíritu Santo de Dios. Si usted anhela al Espíritu Santo de Dios, tiene que exaltar el nombre de Cristo delante del Padre. Y cuando usted anhela al Espíritu Santo de Dios, que no es malo, el Espíritu Santo de Dios ve que usted tiene a Cristo en el corazón y va y lo visita y lo ayuda, porque es parte de lo que está establecido en la palabra. Pero sigamos leyendo. No temáis. O sea, advierte que viene un temor grande. ¿Es así o no es así? ¿Ya se está viendo o no? Yo creo que sí. ¿Ya se está viendo o no? ¿Cuántos dicen ya se está viendo en el mundo?
Cuando usted prenda mañana las noticias y se da cuenta, cuando le entrevista, señor doctor, economista, cuéntenos aquí, ¿qué tal? Dice, no, tremendo el panorama, está de la recesión económica aquí y está de la recesión económica allá, que salió de la conferencia del petróleo, que salió esto, que las cosechas, que no sé qué, cuál es la expectativa para el año entrante. Entonces los expertos van a decir, el índice de crecimiento está bajando, el índice de exportación está bajando, el índice de no sé qué. Y si una persona no está parada, ese tremendo, entonces ¿qué va a hacer de mi empresa? ¿Qué va a hacer de mi economía? ¿Qué va a hacer de mi hogar? O si alguien prende el televisor y dice, tremendo, hay espíritu de muerte, hoy murió otro muchacho en una moto, en otra mañana en otro, en la carretera esto, en no sé qué, asesinados, esto por aquí, por allá. Y ¿qué será? Ese espíritu de muerte está por todas partes. Es una realidad. Pero el Señor nos dice aquí, ¿cómo nos dice? No temáis. No temáis. Porque usted sabe que el temor es un enemigo terrible de la fe. El miedo es un enemigo terrible. Qué bonito venir a la iglesia, porque si usted vino aquí con miedos, hoy sale sin miedos. Sale lleno de la esperanza y del amor del Señor. Y podemos extendernos. Ayer hablábamos a alguien, mire, Dios le apareja a alguno. Y me decía la doctora, me decía una juez, me decía, por favor, ayúdeme a orar mi pastor. Yo me sentía honradísimo. Me invitó a almorzar del Instituto Bíblico allá. Ayúdeme a orar mi pastor porque me asignaron otro juzgado y eso está. Y le di la palabra. Le dije, el mundo estaba en tinieblas, desordenado y vacío, pero Dios por su palabra quitó el desorden, quitó las tinieblas y llenó de bendición lo que estaba vacío. Y le dije, doctora, no tema, porque Dios por su palabra quitará el desorden, las tinieblas y llenará de bendición su despacho. Pero también hablaba con otra, me decía, pastor, usted sabe que todos sufrimos trastornos de la personalidad y la gente no lo sabe. Decía, la diferencia es que hay patologías de la personalidad que es diferente, pero todos. Y yo me pregunto si todo eso no comenzará en el temor. Y el Señor hoy nos está diciendo por su bendita palabra, no temáis. No temáis. Amén. El 6 de Ageo 2 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y este es temblor físico, y este es temblor social, y este es temblor económico. Y digo, hasta temblor en la salubridad en el mundo. Y está diciendo Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir Jehová de los ejércitos? No está hablando de los ejércitos terrenales, sino de los ejércitos celestiales. Qué tremendo que usted entienda que su Dios y mi Dios, mi Padre, es el jefe mayor de los ejércitos. Y cuando usted necesite ayuda, diga, pues en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos de Israel, yo creo que Él manda ángeles poderosos a ayudarme en esta lucha, porque los ejércitos de Dios son sus ángeles. Pero aquí en la tierra también tiene ejércitos. Gloria a Dios que usted se puso en pie y le dijo, heme aquí, Señor, porque yo hago parte del ejército tuyo, que declaro que las tinieblas no ganarán, que el poder del diablo no destruirá. Heme aquí, Señor, porque yo declaro que más poderoso es
es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Jesús de Nazaret más poderoso, el que deshace las obras de la muerte, del hurto y de la destrucción. Tome asiento. Y hay ejércitos malos también. Son los del diablo, los demonios. Pero aún Dios es el jefe. Y puede ser el demonio más fuerte. Puede ser el espíritu más fuerte. Puede ser el mismo diablo, la bruja, el brujo, el satanista más fuerte. Pero cuando un hijo de Dios se para en fe sin miedo a decir: más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Cuando le dice a ese diablo y a los demonios: callas y enmudeces, porque no me mandas más tormenta en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Cuando le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora te secas y desapareces. Enfermedad maligna, espíritu de ruina, te secas y desapareces. Ahora eso que está destruyendo el hogar se seca y desaparece. Ahora se convierte en las tinieblas a la luz. Alguien que diga: ahora sucede lo contrario. El diablo quiere hurtar, quiere matar, quiere destruir mi casa, pero sucede lo contrario. Y alguien que se pare en la brecha y diga: el manto de ruina no envuelve mi casa, el manto de ruina no envuelve mi familia. No está en la palabra de Dios que el manto de ruina me envuelva. No me dejo envolver del manto de ruina. No dejo envolver a mis hijos en el manto de ruina y de fracaso, porque el manto que tiene el Señor para mí se llama el manto de alegría. El manto que tiene el Señor para mis hijos se llama el manto de alegría. Por un camino vino el enemigo, por 7 huye de delante de mí. El Señor Dios Todopoderoso de los ejércitos se levanta a mi favor, se levanta a favor de mi casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Y si viene ese milagro, y si viene esa respuesta, gracias, Señor. Tome asiento. Ve la necesidad de entender, porque si alguien lee y dice: Jehová de los ejércitos, ¡ah! Pero si alguien tiene el entendimiento y la palabra, dice: hay unos ejércitos que no los veo, pero existen. Hay unos ejércitos por las carreteras. La muerte, la tragedia, los accidentes. Y la gente los ve, no solamente yo, hay mucha gente que los ha visto. En el accidente de la tía del pastor Andrés, de la hermana Claudia Huyó. Levanten la mano, están aquí. Eso. Que fue donde en la vía La Vega. Salió por la televisión hace poco. Y salieron los cadáveres, tristemente, del conductor y de una señora. Después murieron otros, creo. Salió filmado porque detrás iba un muchacho con una moto y él llevaba cámara en el casco. Entonces habrá gente que dice: ¡ay, los frenos! Correcto, fueron los frenos. ¡Ay, sí! Pero la gente que tiene entendimiento dice que vieron un torbellino así después de la muerte, la sangre y los heridos clamando. ¿Cómo se ve que hace? Y sale. Era el espíritu de la muerte, de la tragedia. Pero si no se tiene entendimiento: ah, sí, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es ese? Pues es el comandante supremo de los ejércitos del bien y de los ejércitos del mal. Y si usted por eso reprende a esos demonios, cuando esos demonios se vayan a levantar contra usted, el mismo comandante de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, le dice: te sometes a este hombre, a esta mujer, porque él es de los míos, él es mío, ella es mía, y no los tocas y no les haces daño. Y dijo en el versículo 6 de Ageo que haría temblar, ¿verdad?
los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y en el siguiente versículo dice: y haré temblar a todas las naciones. Deténgase ahí, por favor. No lo estamos viendo. No está temblando Rusia con la guerra de Ucrania con Rusia. No está temblando Israel y el Medio Oriente con lo que está pasando allá. Usted no está viendo el temblor de Europa. Pero allá tienen plata. Sí, pero tienen una cosa terrible en su sociedad. Aún el invierno se adelantó. Generalmente era para después de la Navidad. Está haciendo unos fríos terribles. Aún en Turquía. Y tsunami, temblor. Usted no está viendo el temblor que hay aquí en esta nación, que hay una incertidumbre tremenda. En Chile, en Perú, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde New York, su gran ciudad, el alcalde salió a decir: nunca habíamos visto semejante zona tan inmensa de prostitución y de borrachera. Las naciones están temblando. No por causa del hombre, por causa del pecado, por causa del cumplimiento de la palabra. Usted no está sintiendo el temblor en la China. ¿Pero cuál temblor? Se les cayó la mayor, ¿cómo se dice?, de finca raíz del mundo, y no han podido recuperarse. La pandemia que seguramente ellos inventaron se les ha devuelto en la economía. Dice el versículo 7: y haré temblar a cuáles naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. El deseado, dice con D mayúscula. ¿Cuál es tu deseado? ¿Cuál es? Tú me respondes. Porque el que entiende esta palabra y se va el embotamiento, ¿a quién deseamos para que arregle ese hogar? Cuando sabemos que el $1.000.000 no lo puede hacer. ¿A quién deseamos cuando nos duele el ser querido que está pasando por una situación de enfermedad o de angustia? ¿A quién deseamos que venga a ayudar cuando sabemos que los $3 millones no pueden hacer nada por ese ser querido? ¿A quién deseamos cuando mandamos a nuestros niños al jardín sabiendo que hay peligros? A nuestros bebés, a nuestras bebecitas, las mandamos al jardín o a donde sea. ¿A quién deseamos que les acompañen? El deseado vendrá. Dice: vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Cuántos anhelan? Ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Cuídense, ministros de alabanza. No se entreguen al enemigo. Y un ministro de alabanza puede decir: no, pero yo estoy juicioso con mi cuerpo, estoy juicioso. No, en lo emocional también. Yo hoy sentí un quebrantamiento especial. Y le decía: perdóname si he dejado de tu primer amor, perdóname. Y lo único que le decía cuando cantaban y ministraban: que gracias, Señor, gracias por morir en la cruz. Yo lo único que le decía: Señor, yo quiero sentirte. Y le dije ahí: si aún me quitaras de esta tierra en este mismo instante, no me importaría, con tal sentirte ahí, que eres real, que eres vivo, que existes, que hay una vida eterna para mí, porque tú la regalaste para mí, para mi esposa, para mis hijos. No me importaba nada más, porque en un momento de una alabanza, de una adoración, sentí esa presencia tan divina. Y eso se hizo a través de unos ministros. Aquí hubo varios niños, bebés, que levantan. ¿Cómo me gustaría cuando alguien está distraído? Se distrae por esto. Y hubo 2 bebés
que levantaron el dedo así. Había uno que hizo así, levantaba el dedo y hacía así, y pasó la mano aquí por el altar. Yo lo sentí como limpieza. Y hubo otro allá que también hacía así el dedo. Otro que danzaba como diciendo: el pueblo quieto, el pueblo indiferente, el pueblo no me importa, Dios no me importa. Pero estos bebecitos, como tienen su alma tan pura, quizás estás viendo ángeles aquí que usted no puede ver, que yo no puedo ver, quizás porque por la dureza del corazón Dios no deja ver, porque por la terquedad no. Pero esos bebecitos y bebecitas tienen su alma pura. Quizás hay ángeles aquí, ellos por eso hacen así, porque el ángel le dice: haz así y reprenda. Aleluya. Quizás esos bebecitos estaban siendo usados para decirnos a todos: míralo, escúchalo, atiéndelo, búscalo, recíbelo, esfuérzate por amarlo, por someterte a Él, por entender su palabra. Y dice que vendrá el deseado de todas las naciones. Va a sacudir tanto Dios a las naciones que la gente va a decir: solo Dios salva a esta humanidad. Vendrá el deseado y vendrá el imitador del deseado, porque eso está escrito. El deseado vendrá y sonará la trompeta para el que tiene fe. Al que no le importa, pero el que tiene fe. Dice toda la Biblia son cosas por obras sobrenaturales. El mar Rojo se abrió por una obra sobrenatural. No ha habido una empresa de ingeniería capaz de abrir un mar así como lo hizo Dios. Los holandeses lo intentaron y se les inundó todo. Los japoneses pusieron un muro y decían: ahora sí, con estudios de geotecnia, con estudios de las olas del mar, y duraron computadores y simuladores y barcos, y vino el tsunami y ¡juas! Pasaba por encima los carros de ese muro. Pero el que pudo abrir el mar Rojo se llama Jehová Dios de los ejércitos de Israel. Oiga, sacar agua de una roca, pero en el desierto. Y lo hizo Dios. Transformar el agua insípida en un vino para la celebración. Lo hizo Dios. Dice aquí: el deseado. Y hay uno que quiere imitar. El diablo imita a Dios para engañar a la gente. Entonces, si se da palabra profética en santidad, el diablo imita, levanta falsos profetas. Y parecen de Dios, pero no son de Dios. Y si hay milagros de sanidad y restauración y medicina, el diablo se mueve por allá, y en ese lugar donde hay idolatría también allá hay milagros. El diablo imita. Tanto quiere imitar para confundir, que cuando venga el deseado aparecerá otro llamado el anticristo. Aquellos que vemos a Dios de los ejércitos de Israel, porque entendemos eso, lo vemos en nuestra fe, lo vemos en nuestro espíritu, lo vemos en su palabra. Recibiremos al deseado y nos iremos, nos reuniremos con el deseado en la nube. Pero aquellos que desechan y dicen: eso conmigo no va, no creo, esos son barrabasadas, esos son mitos de la gente. ¿Qué va a creer usted en eso? Esos se quedarán para que aparezca el falso deseado y los atormentará y los llevará a condenación. Dice aquí: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo
traía otro mensaje total. Ve, aquí está, hay que trabajarle a Dios. Pero el Señor me está llevando por acá. Aleluya, y lo vamos a hacer, no se afane, ya vamos a, porque hay que ministrar la Santa Cena. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos? Pero va a ser sincero, aquí no vamos a estar en apariencia. La casa significa la familia, no es solamente la casa física. ¿Cuántos saben que su familia, su hogar, su casa necesita un milagro ya? Póngase en pie. Así es, porque a Dios le gusta el milagro, la sinceridad. Usted está para Dios, no para mí. Yo le impulsé a que usted se pusiera en pie, pero realmente usted se puso en pie fue para Dios y con Dios, amén. Yo solamente aquí soy alguien que le está impulsando. Pero lo que sí hago yo es que le traigo la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice el diablo? Y escúcheme, yo no es que exalte al diablo. El diablo dice: su casa la destruiré, su casa la mataré, de su casa no quedará nada bueno. ¿Y sabe qué nos dice la palabra de Dios hoy para los que amamos al deseado, a Jesús de Nazaret? Que de la gloria de Dios se llenará su casa. Y usted dígalo conmigo: mi casa no se llenará de ruina, mi casa no se llenará de fracaso, mi casa no se destruirá, mi casa se llenará de la gloria de Dios, mi casa se llenará de la gloria de Dios, de la gloria del perdón, de la gloria de la reconciliación, de la gloria de la paz. Y yo quiero que usted tome la persona al lado con efervescencia y le diga así con temblor, dígale: tu casa no se llenará de ruina, tu casa se llenará de la gloria de Dios, tu casa se llenará de la gloria de Dios, porque así lo dice la palabra del Señor. Tu casa no se va a destruir, no, tu casa se llenará de la gloria de Dios, de la gloria de Dios con esos milagros, de la gloria de Dios con esas respuestas, de la gloria de Dios con esa provisión que viene de parte de Dios. Tu casa se llenará de la gloria de Dios. Tomen asiento. ¿Sabe que yo he visto la gloria de Dios? Y la voy a seguir viendo. Y hay unos momentos tan especiales cuando vi una pareja matrimonial, pastoral, un matrimonio. Mi amor, mi vida, pero con sinceridad y el cuidado y el respeto. Y después oigo los testimonios. ¿Sabe que le dañó un ojo con un cuchillo a ella? Que le está diciendo mi amor a ella. ¿Sabe que esta también quiso coger el cuchillo y enterrarse? Entonces uno se queda así, pero ellos. Entonces, ¿qué pasó? Porque yo no los veo queriéndose enterrar el cuchillo ahora. No los veo queriéndose hacer daño. Yo los veo consintiéndose, respetándose, amándose, apoyándose. ¿Qué pasó? Y la respuesta la dio Dios. Pues dejaron entrar al deseado de las naciones, dejaron entrar al Señor Jesucristo a sus corazones, y ese odio se fue, esa amargura se fue, ese resentimiento se fue, y en vez de muerte y destrucción, ese matrimonio se llenó de la gloria del perdón, de la gloria del amor, de la gloria de la reconciliación, de la gloria de la sanidad. Ahí vamos a ver llenaré de gloria esta casa. Y están hablando de temblor para las naciones.
Pero a nosotros nos dice: te quiero llenar de gloria. ¿Se da cuenta por qué Pablo les insistía? Oh Dios mío, ayúdame para que tu pueblo entienda. Oh Dios mío, que se abra el entendimiento de este pueblo para que te entienda, para que entienda tu palabra, para que entienda el propósito que tienes tú con cada uno de ellos. Porque estos lo entendieron y esa casa se llenó de gloria. Es Israel, y bendecimos a Israel y bendecimos a Jerusalén. Pero aquí dicen más cosas importantes. Dice: llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo ha dicho? Jehová de los ejércitos, el comandante de todo lo espiritual que haya en este universo. Es Él. Lo bueno y lo malo, todo se somete a Él. Entonces usted analiza el siguiente versículo: mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice? Y la gente quiere eso. Pero estamos en medio de los terremotos, de los temblores, de anuncios difíciles. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres del grupo que anhelas al deseado, al Señor Jesucristo, aquí dice que la plata y el oro son de Dios. Aún los que tienen los impíos, los malignos. ¿Sabe que yo creo que va a llegar un tiempo en que Dios va a obligar a esos impíos malignos a que se cumpla la palabra y le tienen que entregar al pueblo de Dios? Pero la clave está en estar muy bien con Él, que es el comandante. La clave está en tener el deseado. Ay, que tu deseo sea todos los días estar con el Señor Jesucristo. Ay, que tu deseo sea que tus hijos sigan al Señor Jesucristo. Que tu deseo sea que este país esté con el Señor Jesucristo. Que tu deseo sea que tu familia no se salga. El peor error, te lo repito tal vez 3 veces, el peor error es abandonar a Jesucristo. Porque eso sí tendrá un daño irreparable. Entonces yo sí creo que del oro y de la plata que es de Dios me llegará a mí y llegará a esta iglesia. Yo quisiera ver a alguien que se ponga en 2 pies y diga: escrito está que el oro y la plata son de Dios, y en el mundo entero y en el universo, y yo creo que de ese oro y de esa plata Dios me va a hacer llegar a mí y a esta iglesia, porque son de Dios. Yo lo creo en el poderoso nombre de Cristo. Pero diga usted: y me comprometo a tener en primer lugar al deseado, me comprometo a obedecerle al deseado, me comprometo a hacer la voluntad del deseado, porque esa es la condición. El que no tenga al deseado en primer lugar, el que no le obedezca al deseado en primer lugar, el que no se humille y no se entregue al deseado, que se llama Jesucristo de Nazaret, no tendrá de ese oro y de esa plata. Pero aquellos que levantamos la bandera y decimos: Jesucristo es el Señor, es el Salvador, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. No he entregado mi primogenitura por un plato de lentejas. Yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret que de ese oro y de esa plata me traerá Dios. Tomen asiento, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10.
Que nunca le ganen los afanes por la vida. Los afanes de la vida ahogan la palabra de Dios. Está escrito. Y mucha palabra de prosperidad se ha ahogado por los afanes de la vida. Mucha palabra de sanidad se ha ahogado por los afanes de la vida. Muchos hogares, matrimonios se han destruido por los afanes de la vida, porque ahogaron la palabra de Dios. Y tal vez la palabra de Dios quería decir: arrepiéntanse, perdónense. Pero como los afanes de la vida estaban primero, ahogaron la palabra de Dios. Eso lo dijo Jesús de Nazaret. Que esas piedras, que esos cardos, que esos espinos en los cuales caía la semilla y se ahogaba, eran los afanes de la vida. ¿Cuáles son los afanes de la vida? Tener y tener y tener, lucir y lucir y lucir. O tener al deseado todo el tiempo. Y tras el deseado se añadirá el oro y la plata del Rey Supremo. Primera de Corintios capítulo 10 dice: porque no quiero, hermano, versículo 1, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oiga, a mí me admira eso. En un desierto terrible que dicen que alcanza temperaturas de 45 y 50 grados. Yo quiero ir en parte a una región de la región Caribe para experimentar eso a 45. Vamos a evangelizar. Vamos a visitar. Uy, pastor, pero está haciendo 44. Con más razón vamos. Por allá no hay agua. Lleve una botellita, sépala manejar, porque es una botellita para todo el día. Porque no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Está diciendo la palabra. ¿Sabe que hay dos cosas que se unen tan terribles? Que es la falta de entendimiento, y eso, la ignorancia y la indiferencia. Dios, ¿cómo va a orar así? Cuando a mí no me importa. Qué bonito culto, tremendo. ¿Y qué habla Dios? Yo no sé. Por allá hay un viejo con barbas. Sí, pero si era Moisés, hombre. Bueno, eso y eso. Era Aarón. No era más viejo con barbas. Oiga, pero Dios le estaba diciendo que había una semilla de la palabra de Dios para restaurar su hogar. No, pero no. Recíbalo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oiga, pero Dios estaba hablando que había un camino de liberación para ti que estás preso de ese mal hábito. Pero si no se entienden cosas. Oiga, pero Dios estaba hablando que en tiempos de crisis Dios tiene una provisión para ti. Pero no, hermano, perdón, discúlpenme. No nos podemos dar el lujo de ser ignorantes ni indiferentes cuando Dios está entregando esto. Tomen asiento. Mire, yo no le voy a quitar a usted que sea esforzado y honesto en su trabajo, pero necesita la gracia de Dios en ese trabajo. Porque conozco mucha gente esforzada, luchadora, y ha tenido que cerrar su negocio. Se acabó. ¿Por qué? Le faltó la gracia. Era como un negocio allá oculto. Le faltó el favor divino. Y tú necesitas para todo en tu vida. Mire, para cocinar se necesita la gracia y el favor divino. Déjenme de verdad que un día les cocino. A todos. Lo recibimos, dicen ahí.
Y va a quedar muy bien, porque antes de todo digo: Señor, dame la gracia, dame el favor para que este pueblo reciba y se deguste. Y van a decir: muy bueno, pastor. Hasta para eso. Y la gente no lo entiende. Es que es mi pilera, es que yo soy el duro. No, hermano, del estómago, si al caso. Es Él el que nos da su favor, su gracia divina. Y sigue diciendo aquí: mire lo que recibieron en un desierto, una nube. Las acompañaba para que no se murieran los bebés de deshidratación, para que los ancianitos no se murieran de agotamiento. Y una nube. Los pasaron por el mar. Dijimos que no había compañía de ingeniería. No existe todavía que abra el mar así, en esa forma. Que fueron sumergidos en esa nube y en ese mar, quiere decir en esa protección y en esa salida. Fueron sumergidos. Que todos comieron el mismo alimento espiritual. En el desierto Dios les llevó el alimento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. En el desierto Dios les dio la bebida para calmar la sed. Y era Cristo. Y uno dice: de esto debería levantarse un pueblo que amara a Dios, que a toda hora estuviera: yo quiero danzar para Dios, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero alabarlo, yo quiero bendecirlo. Uno pensaría que esto tiene que producir un compromiso con Dios, un deseo de servirle a Dios. Pero dice el versículo: de los demás de ellos no se agradó Dios. Oiga, les dio la nube para que no se les murieran los bebés, ni los viejitos, ni las viejitas, ni las reses. Y los hizo pasar el mar. Y les dio el pan en el desierto. Y les dio el agua en el desierto para calmar la sed. Decía mi pastora en la ilustración: y esas mamás dejarían que todo se calmara y decían: vamos a bañar a los bebés, están inquietos con este calor. Agua para eso, vamos a lavarles la ropita. Les dio eso. Pero Dios no se agradó de ellos por la forma como reaccionaron. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron? Con ingratitud, con indiferencia. Les daba lo mismo los ídolos de Egipto que el Dios verdadero. Les daba lo mismo entregar su corazón a Dios que estar peleando. Mire lo que dice: por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos murieron en el desierto, no alcanzaron la tierra prometida por ingratos, por tercos, por soberbios, por desagradecidos. Y el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que miremos los ejemplos, no solo los que me gustan. Porque a la gente le gusta el ejemplo de Jabes. Ay, le otorgó Dios una ciudad. Este es un ejemplo tremendo de cómo la provisión de Dios la menospreciaron, pagando con ingratitud, con indiferencia. Alguien me puede preguntar: pero ¿cuál provisión de Dios hay ahí, predicador? ¿Le parece poco una nube en todo el tiempo en el desierto? ¿Le parece poco pan en medio del desierto? ¿Le parece poco agua en medio del desierto? ¿Que solo Dios lo puede hacer? Dice el 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué el diablo quiere en este tiempo y en todo tiempo que tú estés en el mundo y ames al mundo y quieras lo del mundo? Porque el mundo transmite algo: la codicia a las cosas malas.
ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Y hay gente que dice, no, yo idólatra. No, 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 no. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Todo lo que le quita la preeminencia a Dios es idolatría. Como algunos de ellos, según está escrito. Y mire lo que dice el 7. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a ¿qué? Y en este tiempo es igual. La gente que quiere comer, beber y estar jugando. Y Dios quiere que se levante un pueblo con entendimiento. Uy, qué favor, qué nube grande nos está dando. Si no fuera por esa nube de la presencia del Espíritu Santo de Dios, más de uno estaríamos muertos hoy aquí. Si no fuera por ese pan de vida que te da Dios a través de la palabra, tal vez ya estarías muerto. Si no fuera por esa agua que Dios te da a través de la presencia del Espíritu. Hoy me dio agua. Ministros de la alabanza, por favor, cuídense. No codicien las cosas malas. No se dejen perturbar del diablo en lo emocional. Hoy yo bebí. Hoy yo bebí esas aguas que solo vienen del cielo. Oh, cerré mis ojos y decía, gracias por morir por mí en la cruz. Y se me quebrantaron mi corazón, mi alma. Y le decía, Señor, que yo te sienta, que no se apague tu presencia en mí. Te amo, mi Señor, porque me recuerdas de dónde me sacaste y solo tú lo hiciste. Que yo anhele la vida eterna, mi Señor, y la salvación, y así con mis hijos y mi esposa y la congregación. Hoy pude tomar un sorbo largo, hermosamente largo, de aguas que venían de los cielos para calmar mi sed. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron en el 8 y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si usted le da al güere en su casa, ya, que ese pastor no me gusta, que esa pastora menos, esa no me gusta, que ese tampoco me gusta, y entonces usted va por la iglesia porque me toca, a mí no me gusta. Yo quiero una iglesia grande, allá grandísima, allá donde nadie me vea, allá. El Señor me está hablando que me vaya para, ¿cómo no, moñito? Y yo no quiero, o sea, ¿sabe qué? Eso no me gusta, no estoy de acuerdo con esto. Eso no me parece, eso no sé. Ay, peor, se me sentó esa mano y olía. Uy, olía esa hermana. Y esa no, si lo veía, se rascaba. Ese le abre puerta al destruidor. Está en la palabra del Señor. Está ahí. Mire, yo le digo, el que fornica le da oportunidad a la muerte. El que tienta al Señor perece por las serpientes. El que murmura le abre puerta al destructor. Ahí está escrito. Dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué dice ahí? Los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y póngase en pie, porque ya vamos a terminar, pero seguimos con la Santa Cena, porque es día de Santa Cena. El siguiente versículo se lo voy a leer a ustedes y vamos a hacer una oración colectiva, si usted la quiere hacer, en la cual dice el Señor en el 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir? Que las tentaciones buscan algo humano para poder entrar.
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y ahí es donde quiero que alguien se sintonice y entienda. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué te va a dar Dios hoy? Una salida. Mire a la persona de al lado, dígale: hoy Dios te va a dar una salida. Dios te va a dar una salida, porque lo dice la palabra del Señor. Una salida para vencer la tentación, dígale ahí. Una salida para vencer al enemigo. Una salida para hallar paz. Una salida para restaurar ese hogar. Una salida para que se restaure esa familia. Una salida de paz la va a dar Dios hoy. Padre, te damos gracias. Repita conmigo: Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Perdóname, Señor, si no me he esforzado para que se me abra mi entendimiento. Perdóname, Dios, si he ignorado muchas cosas que tú no quieres que yo ignore. Aquí estoy, Señor, a través de Jesús de Nazaret y de su preciosa sangre. No quiero ser atrapado por el temor. No quiero ser atrapado por la angustia de este último tiempo. Anhelo al deseado de las naciones, que es mi Señor Jesucristo. Y anhelo que tú me ayudes para salir de toda tentación, de todo problema, de toda angustia. Perdóname, Señor, mis pecados, mis maldades, mis murmuraciones, mis fornicaciones, mis codicias, mis idolatrías. Perdóname, Señor, y renuncio en el nombre de Jesucristo a todo aquello que no te agrade, que te desagrade. Renuncio en el nombre de Jesús a codiciar las cosas malas, a las idolatrías, a comer y beber únicamente, y a estar con espíritu juguetón cuando hay tantas cosas muy serias. Renuncio a la fornicación, renuncio a la murmuración, renuncio a todo aquello que me hace apartar de ti, y recibo esa ayuda sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Vuélvalo a profetizar: mi casa se llenará de tu gloria. Y si usted tiene el familiar ahí, búsquelo rápidamente y dígale: nuestra casa se llenará de la gloria de Dios. Nuestra familia se llenará de la gloria de Dios. Está escrito: nuestra familia, nuestro hogar se llenará de la gloria de Dios. Se llenará de la gloria de Dios. Se llenará de la gloria de Dios. Mi casa, mi familia se llenará de la gloria de Dios. Se llenará de la gloria de Dios. La gloria de Dios se aparecerá. Lo dice la palabra de Dios. Se aparecerá. Sí se llenará la casa. Sí se llenará la casa de la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre.